Saludo hermanos, amigos, Dios le bendiga. Le habla su amigo y su hermano Henry Florian para tratar una de las mejores conversiones más extraordinarias que se encuentran en la palabra de Dios. Una conversión extraordinaria. Y vamos todos al libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Y dice así la palabra de Dios. Uno de los malhechores colgado lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Verso 40. El otro le reprendía. ¿Y tú, que sufres la misma pena, no respeta a Dios? Verso 41. Lo nuestro es justo, pues recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Mis amigos, mis hermanos, esta escena es propia de Lucas y está elaborada con mucho cuidado. Dos ladrones o malhechores en el mismo tormento y dos destinos opuestos por su relación con Jesús. A derecha e izquierda, como las bendiciones y maldiciones de la alianza, Josué 8:33, como en el juicio de Mateo 25 al verso 31. La separación y oposición versa sobre el tema de la realeza. Para uno sirve a la burla del desesperado, no a la petición. Sería de un milagro. No hay milagro que lo salve. Para otro es revelación misteriosa y acogida con fe. Este hombre, estando al borde de la muerte, se volvió a Cristo y le pidió perdón y Cristo lo aceptó. Esto muestra que lo que nos salva es la fe en Cristo y no nuestras obras. Nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. Aún en su sufrimiento, Jesús tuvo misericordia de este criminal que decidió creer en él. La vida de las personas que conocen a Dios, oigan mis hermanos, a temprana edad será mucho más útil y plena. Pero los que se arrepientan al final de su vida también estarán con Dios en el paraíso cuando Él venga por segunda vez. Esta escena de los dos malhechores que fueron crucificados, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Jesús, aparece en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, es únicamente en el Evangelio de Lucas donde se incluye el relato de la conversión de uno de estos dos malhechores. Y definitivamente, mis hermanos y amigos, este es uno de los ejemplos más sorprendentes, más impresionantes que nosotros encontramos en las Escrituras del poder de la gracia de Dios en la salvación de los perdidos. También es una muestra de que Jesús suele escoger amigos inesperados y que los trae hacia Él en momentos inesperados. Y lo que vamos a hacer en este momento, mis hermanos, es tomar la historia de la conversión de este hombre, de este ladrón, como una ilustración de la obra que hace Dios en el corazón de todos aquellos a quienes Él llama al arrepentimiento y a la fe. En cierto sentido, esta es una conversión fuera de lo común, como veremos en un momento, y de ahí el título de este tema, una conversión extraordinaria. Sin embargo, debemos decir que al mismo tiempo, la forma como este ladrón fue salvado por la gracia de Dios no es diferente a la de cualquier otro pecador. En cualquier otra circunstancia, amigo y hermano, este hombre fue traído de la miseria a la salvación por el poder omnipotente de Dios. Y eso es básicamente lo que yo quiero considerar con cada uno de ustedes
en este momento. Que así que saludamos a cada hermano en todas las partes que nos están viendo. Sean bienvenidos, pueden hacer comentarios de este tema debajo de los comentarios y siguiendo nuestra página de YouTube, nuestro canal Ministerio Toma la Cruz, Henry Florian, y con ese mismo nombre estamos en Instagram, TikTok y también estamos en Facebook. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz, vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes, procurando este ladrón que se arrepintió ahogar su convicción. Se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario, había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. Este ladrón en la cruz vio a muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor. Jesús vio la cabeza que se sacudían, oyó como su compañero de culpabilidad repetía la palabra de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en el corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos nos delatan, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, este ladrón que más adelante se arrepiente. Cómo había sanado a los enfermos, él había escuchado, y perdonado el pecado de muchos. Había oído este ladrón que se arrepintió más adelante las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue elaborando la cadena de la evidencia. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de su eternidad llamó a Jesús Señor. Fue la única persona que, estando Jesús colgado en la cruz, que se atrevió a llamarle Señor. En ese momento Cristo crucificado, señores, muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros, y después que hubo resucitado de la tumba, muchos le llamaron Señor. Pero mientras pendía moribundo de la cruz Cristo Jesús, solamente el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora fue el único que se atrevió a llamarlo Señor. Gloria a Dios, aleluya. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención.
Lo que al pie de la cruz habían estado disputando la ropa de Cristo y echando suerte sobre su túnica, se desviaron a escuchar, callaron las voces airadas, con el aliento en suspenso, miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. De cierto, digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese mismo día. El mismo Cristo no fue ese día al paraíso, durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tiniebla aparente, formó la promesa: hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre ladrón que estaba crucificado, a ese pobre pecador, le prometió: estarás conmigo en el paraíso. La condición miserable de este hombre y la operación eficaz de la gracia de Dios para salvarlo. Algunas personas, cuando hablan de este relato, han bautizado a este personaje como el buen ladrón. Ahora, esa etiqueta no solamente es contradictoria al ladrón, no puede ser un bueno, sino que al mismo tiempo nos impide percibir en toda su magnitud, nos impide percibir en toda su dimensión el poder de Cristo para salvar. Jesucristo no salvó en aquel día a un buen ladrón. Jesucristo salvó a un hombre que no parecía tener esperanza en Cristo. No tenía poder ese ladrón en sí mismo para salvarse. Y ese ladrón en la cruz reconoció que solamente Cristo tenía poder para salvarlo. ¿Reconoces tú que solamente Cristo tiene poder para salvar a la humanidad, para salvarte a ti? En aquellos casos donde parece que ya no hay esperanza, tú crucificado, condenado a muerte, Lucas le llama malhechor en el versículo 32. Es decir, él era un hacedor de males, una persona que vivía haciendo mal. Esos dos ladrones en la cruz. Mateo nos dice en su evangelio que era un ladrón. Sin embargo, es interesante notar que hasta donde nosotros sabemos, ni la ley romana ni la ley judía condenaban el robo con la muerte, por lo que debemos suponer que además de ladrón, este hombre había cometido delitos de mayor gravedad. Tal vez delitos similares a los de Barrabás, el hombre que Pilato escogió para libertarlo en lugar de Jesús. La Biblia dice que Barrabás era un ladrón, era un sedicioso y era un homicida. Recuerden que el ladrón viene ¿para qué? ¿Para qué viene un ladrón a tu casa a robar? Viene para hurtar, viene para destruir, y nada parece indicar que este hombre tenía un currículo diferente al de Barrabás. Noten lo que dice de sí mismo el versículo 40. El otro le contestó: este ladrón, reprendiendo al que se estaba todavía burlando de Jesús, ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que está bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, señores, dice ese ladrón, nosotros a la verdad justamente pagamos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero refiriéndose a Jesús, nada malo ha hecho. Este hombre estaba consciente de que su estilo de vida, el estilo de vida de él, del ladrón, que él había escogido libremente, lo había llevado a este terrible lugar de condenación. ¿Usted está entendiendo, hermano, el tema? El ladrón había tomado la decisión de vivir sin respetar las leyes de los hombres y mucho menos respetaba las leyes de Dios. ¿Qué otra cosa podía merecer que morir crucificado en una cruz? Por otra parte, también sabemos de él que era un hombre duro de corazón, que era un blasfemo y que no tenía afecto natural. Henry, ¿y cómo sabemos eso? Porque dice en Mateo 27:44 que al principio de la crucifixión los dos malhechores se estaban burlando de Jesús y estaban blasfemando contra él.
Seguramente este hombre había oído hablar acerca de los milagros de Jesús y aún es posible que haya sido testigo de alguno de esos milagros. Es posible que este hombre haya escuchado a Jesús predicando el evangelio y le haya visto llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Durante 3 años y medio, el Señor se había dedicado en cuerpo y alma a hacer el bien, a enseñar la palabra de Dios, pero su oído aborrecía todo lo bueno que lo movió a burlarse de Cristo y a blasfemar sin piedad contra él. Este hombre tenía un corazón tan endurecido que era incapaz de simpatizar, de empatizar aún con alguien que estaba sufriendo al lado suyo en la misma condición. Este hombre era un perverso, esos ladrones en la cruz, pero el que se arrepintió era un perverso. Pero lo que hacía peor su miseria es que este hombre estaba bajo la justa ira de Dios, pero no solo había sido justamente condenado en el tribunal de los hombres, sino que su conducta perversa lo había colocado bajo el peso terrible de la ira de un Dios infinitamente santo y justo. Dice el salmista en Salmo 7:11 que nuestro Dios es juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días. Si el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia que no puede tomar con ligereza el pecado, así que mi amigo, mi hermano, no hay un día en que Él aparte su ira de aquellos que permanecen en impiedad. Y si hay alguno aquí que me está viendo por si acaso, el que le haya pasado por la cabeza esa idea de que este término no se le aplica, yo no soy un impío. La persona que me está viendo y cree que si no aplica los principios de Dios a su vida, si no aplica la palabra de Dios a su vida, cree que no es impío, cree que no es un impío. Romanos 3:10 dice que en el mundo entero no hay un hombre que sea justo por su propia justicia. Ni aún uno. Hay un solo hombre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18, el apóstol Pablo, describiendo la humanidad caída, a todos los seres humanos que han nacido en este mundo, antes de ser salvados por la gracia de Dios, Pablo dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es, mi amigo, la esencia de la impiedad. Déjame hacerte una pregunta y espero que tú puedas responderla objetivamente en el tribunal de tu conciencia. ¿Cuál es el peor pecado que alguna vez tú has cometido? ¿Cuál es el peor pecado que alguna vez tú has cometido? Te estoy dando tiempo y algunos minutos para que tú lo pienses. Piénsalo, mi amigo. ¿Cuál es el peor pecado que alguna vez tú hayas cometido? Voy a responder por ti esta pregunta. Porque el mayor de los pecados consiste en violar el mayor de los mandamientos. Y dice Jesús que el mandamiento más importante de toda la Biblia es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y sabes qué? Eso no lo hace ningún ser humano por su propia fuerza. Ni un segundo ama a Dios sobre todas las cosas. No hay nadie en toda la historia que haya amado a Dios de esa manera. No hay nadie en toda la historia que haya amado a Dios de esa manera, excepto uno, nuestro bendito Señor Salvador Jesucristo. De manera que en nuestro estado natural, no regenerado, no convertido, tal como salimos del vientre de nuestra madre, todos estamos en una terrible condición ante la justicia de Dios. Todos tenemos el mismo problema que ese malhechor en la cruz del Calvario. Aunque no hayamos cometido los mismos pecados que él cometió, así que este hombre era un ladrón sin afecto natural, un pervertido, un blasfemo, que estaba bajo la ira y la maldición de Dios. Pero algo sucedió en la vida de este ladrón que lo transformó de tal manera que pudo llevar a cabo uno de los actos de fe más extraordinarios que nosotros encontramos en toda la Biblia. Lucas capítulo 23, 42 dice: y decía Jesús
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, mis hermanos, si hubo un momento en que Jesús fuera creíble, miren, mi hermano, si hubo un momento en el que Jesús fuera creíble, fue precisamente aquí, cuando estaba colgado de una cruz. Jesús parecía cualquier cosa menos un salvador. Ambos estaban agonizando al borde del abismo de la muerte. Y aún así este hombre se dirige a Cristo en tono de oración, pidiéndole que se acuerde de él cuando regrese en gloria a establecer su reino. Es más que evidente que este hombre habría sufrido una profunda transformación espiritual. Y hay dos cosas que yo quiero que veamos al respecto. En primer lugar, ¿cómo fue que se produjo ese cambio tan dramático? Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron los medios que Dios usó para salvarlo? No olviden, al principio de la crucifixión, él estaba burlándose de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevar a este hombre de ser un blasfemo maldito, duro de corazón, sin afecto natural, a ser un creyente, a ser un cristiano? Aquí es donde la conversión de este hombre se parece a la de todos nosotros. La palabra convertirse significa volverse de tus pecados hacia Dios. Volverte de tus caminos. En vez de vivir para tu gloria, en vez de vivir para hacer tu voluntad, ahora tú te vuelves para confiar en Dios, para vivir para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Eso es convertirse. Y cada vez que eso ocurre en la vida de un ser humano, se produce exactamente del mismo modo. Es por medio de la verdad de Dios obrando en la mente y en el corazón del pecador, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Nunca olvides, mis hermanos, nunca olvides, mis amigos, siempre Dios transforma a un pecador. Es un creyente, es por medio de su verdad, la verdad de su palabra, la verdad del evangelio, obrando en la mente y en el corazón del pecador, que hace eficaz esa palabra en el corazón del pecador por medio del Espíritu Santo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago 1:8 o 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, no de simiente humana, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios usó su verdad para transformar a este hombre y de manera particular le hizo reconocer dos cosas. En primer lugar, le reveló cuál era su verdadera condición como pecador. ¿Recuerdan lo que le dijo al otro ladrón? Tú y yo estamos aquí por lo que merecemos. Pero refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Este hombre entendió que él estaba allí justamente siendo condenado a morir en una cruz. ¿Cómo es posible, le dice el otro ladrón, que continúe burlándose de este hombre? Él está muriendo en total inocencia. Cristo estaba muriendo en total inocencia. Le dice el ladrón que se arrepintió al otro ladrón que no se arrepintió. Pero tú y yo somos culpables. Ambos merecemos estar bajo la ira de Dios Todopoderoso. Una de las cosas que siempre hacen los pecadores siempre es echarle la culpa al otro. Todo lo malo que yo hago es por mis padres que no me criaron bien. Que yo soy malo por la circunstancia que no tengo trabajo. No, que yo soy así, es por mil cosas. Y el otro siempre tiene la culpa. Pero cuando Dios convence a un hombre de pecado por primera vez en su vida, deja de echarle la culpa a otro. No busque la culpa en otros de tu condición pecadora.
Búscate la culpa en ti mismo y bien arrepentido a los pies de la cruz, como se arrepintió ese ladrón, y busca al Señor Jesús, porque Jesús transforma con su palabra. Tú eres culpable de tus pecados, nadie más. De repente este hombre comprendió el peligro en que se encontraba. Ni aún teme tú a Dios, ni aún teme tú a Dios. Él tampoco había tenido esa clase de temor en toda su vida, el ladrón que se arrepintió. Pero ahora que sus ojos han sido abiertos, la realidad de la justicia de Dios y del juicio venidero. Noten, mis amigos y hermanos que están viendo este video, que la oración de este hombre no tuvo nada que ver con este mundo presente. Él no pidió ser librado de la cruz, como pidió el otro ladrón. Versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no está pidiendo eso. Ni siquiera le pidió al Señor: por favor, quita mi dolor. Él estaba mirando más allá, al otro lado de la muerte. Y por ello le pide a Cristo que se acuerde de él cuando venga a implementar su reino. Para ese ladrón que se arrepintió en la cruz, era mejor asegurar la vida eterna, oigan eso, que quitarle el dolor o que el Señor lo bajara de la cruz y lo siguiera dejando vivir. Mi amigo, déjame decirte algo. Nadie viene a Cristo para ser salvado hasta que vea su necesidad de ser salvado. Los sanos no tienen necesidad de médicos, dice Jesús, son los enfermos. Antes de que un pecador sea salvo, tiene que verse a sí mismo como una persona que merece la muerte eterna, que merece ser condenado por la justa ira de Dios. Y el Señor le abrió el entendimiento de este hombre para que entendiera esa verdad con respecto a él. Pero Dios no solo le abrió los ojos para que se viera a sí mismo tal cual era, sino que en medio del dolor y el sufrimiento de la cruz, Dios le abrió el entendimiento para que él fuera capaz de ver la gloria y la majestad de aquel que estaba crucificado al lado suyo. Esto es increíble, mis hermanos. Estas son palabras dignas de decir gloria, aleluya y gloria a Dios. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí. Señor, yo tengo la plena certeza de que tú eres un rey. Yo tengo la plena certeza de que tú posees un reino. Yo tengo la plena certeza viéndote allí coronado en la cruz, masacrado, golpeado, burlado, con una corona de espina en su cabeza. Yo tengo la plena certeza, Señor, de que tú vas a ocupar algún día el trono de David. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando eso pase, acuérdate de mí. Yo me pregunto, ¿este hombre era judío? ¿Este hombre sabía lo que implicaba llamarle a Cristo Rey? ¿Llamarle a Cristo Señor? Donde nadie se atrevió a llamar a Jesús Señor mientras estaba crucificado. Y este ladrón tuvo la valentía de decirle Señor, estando crucificado. Yo no sé cuántas cosas este hombre de niño había escuchado en la sinagoga, cuántos pasajes de las escrituras comenzaron a venir a su mente en ese momento. Yo no sé si este hombre comenzó a pensar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este hombre es de la simiente de la mujer que vino a aplastarle la cabeza a Satanás. Él es el siervo sufriendo del que habló el profeta Isaías, mas aún el Espíritu Santo le reveló a este hombre que a pesar de su condición miserable, a pesar de que unas horas antes se estaba burlando y blasfemando de Jesús, Jesús todavía estaba dispuesto a salvarlo. Acuérdate de mí. Soy un perverso condenado justamente por la ley de los hombres y con la ira de Dios sobre mí. Pero tú que hace un momento pediste perdón por aquellos que te colocaron en esa cruz, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay duda de que la fe de este hombre, del ladrón, era genuina.
a pesar de que no vivió lo suficiente como para manifestar los principios de su nueva vida en Cristo. Sin embargo, estos principios se manifestaron vigorosamente en medio de las circunstancias muy difíciles, colgado de una cruz. Pensemos por un momento en dos nadadores. Hay uno que está a flote en alta mar, en medio de una tormenta, y es capaz de permanecer 20 minutos nadando. El otro nadador lleva 3 horas nadando plácidamente, tranquilamente en su propia piscina. Pregunto, ¿cuál de los dos es el nadador más vigoroso? Indudablemente, el que puede permanecer 20 minutos en alta mar. Mis hermanos, este ladrón moribundo no tuvo mucha oportunidad de manifestar su fruto de su conversión, pero en el corto tiempo que dispuso para ello, pudo manifestar una fe increíblemente vigorosa y fuerte. Ahora, ¿cómo fue que Dios hizo eso? Porque es Dios el que salva. ¿Cuáles son los medios que Dios usó para convertir este hombre? Bueno, ya hemos dicho que el Espíritu Santo iluminó su entendimiento, no solo para que comprendiera ciertas cosas, sino también para que la aceptara por la fe. La pregunta es, ¿de dónde derivó este ladrón moribundo el conocimiento necesario de esas verdades? Si nos adaptamos al relato bíblico de Lucas 23, veremos que el Espíritu tanto abrió su entendimiento haciendo uso de ciertas informaciones incidentales que este hombre recibió en ese día, comenzando con el testimonio del mismo Jesús, el Señor. Ese día había sido burlado, masacrado a golpe durante casi toda la noche. Le habían coronado de espina, luego lo golpearon. Oigan, a Jesús lo golpearon la frente para que las espinas se clavaran con más profundidad, y aún después de haber sido clavado en la cruz, le seguían injuriando y lo seguían maltratando, y nosotros podemos suponer que este malhechor estaba contemplando atentamente la reacción de Jesús ante esta avalancha de odio que se había volcado contra él. Este malhechor pudo contemplar la majestad de Jesús envuelta en una singular y maravillosa mansedumbre. La palabra que el Señor pronunció en su agonía, el perdón que pidió al Padre por aquellos que le crucificaron, ese testimonio de Cristo, muy probablemente fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para impactar su corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo que es aún más extraordinario, el Espíritu Santo usó el testimonio de los enemigos de Jesús para traerlo a la salvación. Todas las burlas y blasfemas que se levantaron contra Jesús aquel día llevaban algo de verdad. Era una verdad distorsionada. Pero los enemigos del Señor, sin quererlo, instruyeron a este hombre para que llegara a conocer quién era Jesús realmente. Dice Mateo capítulo 27 que los que pasaban le injuriaban diciendo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarnecidos con los escribas y los ancianos. Lucas 23 dice que burlándose de él diciendo: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y para que no te quedara ninguna duda, el mismo Pilato colocó un letrero encima de la cruz, escrito en griego, hebreo y latín. Y este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y saben que, mis hermanos y amigos, el Espíritu de Dios tomó todas estas expresiones de burla para convencer a este hombre de que él era el Hijo de Dios, de que él era Salvador, de que él era el Cristo, que él era aquel que fue anunciado por los profetas, que él era
que él era el Cristo, aquel que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y sin tener el menor asumo de duda, este hombre en la cruz le dijo: Jesús, tú eres el Rey de Israel. Jesús, tú eres el Salvador de los pecadores. Este ladrón en la cruz, que fue una conversión directamente del Espíritu Santo, reconoció: Jesús, tú eres el Mesías. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Porque hay varias lecciones aquí. Déjame compartir algunas de estas lecciones. Contundentemente, hablando del enorme poder y disposición de Cristo para salvar a los pecadores, este relato de Lucas 23, 39 al 43, es una prueba contundente del enorme poder y disposición de Cristo para salvar a los pecadores. Si alguna vez existió un hombre que pudiéramos mirar sin ninguna esperanza de salvación, era ese ladrón moribundo. No solo era un malvado que había vivido la mayor parte de su vida sumido en la impiedad, sino que, como ya hemos visto, él había decidido morir en esa misma impiedad. Pero Jesús escoge amigos extraños, y mientras Jesús estaba colgado de la cruz, Jesús estaba obrando por su espíritu en el corazón de este hombre. Es eso tan impresionante. Eso es tan impresionante, mis hermanos, mi amigo. No olviden que el mismo día de su ejecución, a punto de enfrentar la muerte, este hombre seguía siendo un blasfemo sin afecto natural. Era muy grande su maldad y era muy difícil la circunstancia del momento. Pero gloria a Dios, aleluya. Cristo es un gran Salvador, y aún colgado de un madero y a punto de morir, su poder es capaz de vencer cualquier obstáculo que puede estar impidiendo que un pecador se rinda voluntariamente a él. Mírame muy bien, amigo y mi hermano. Yo no sé cuáles son las circunstancias o los obstáculos que pueda haber en tu vida para que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si Él pudo salvar a este perverso cuando estaba colgado de una cruz, ¿cuánto más podrá salvarte a ti ahora que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre? Oh, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pedro dijo que Jesús se levantó de los muertos. Dios el Padre le levantó de los muertos y lo ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Si Jesús pudo darle arrepentimiento y perdón de pecado a este hombre colgado de una cruz, ¿cuánto más, amigo, que no ha buscado de Cristo, que no te ha arrepentido? ¿Cuánto más ahora que estás sentado a la diestra de Dios? No hay obstáculo en el mundo. Padres que me están viendo, que están lidiando con sus hijos inconversos, escuchen esto, mis amados hermanos. No hay obstáculo en el mundo que pueda impedir la salvación de un pecador, porque Cristo es un gran Salvador y por Él está dispuesto a salvar. ¿Notaron esto? Tan pronto este hombre clamó su petición, fue atendida. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo, Cristo, no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba. Y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre. No me toques, le dijo a María, porque no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tiniebla aparente, formuló la promesa. Hoy, ese día que fue la crucifixión, hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador: estará conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Oíste esto, mis amigos? ¿Oíste esto, mi amado hermano? ¿Oíste esto, mi amigo que aún no ha aceptado a Cristo? En el instante en que pidió misericordia, este ladrón, misericordia le fue concedida. Pero este relato también es una ilustración muy vivida, muy impactante de la doctrina de la salvación por la gracia. Gloria a Dios, aleluya.
Y es que la gracia es una buena disposición de Dios para con los pecadores. La gracia es un don que Dios nos da, que no nos merecemos. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que Dios nos salvó y nos llamó, como dice Pablo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Dios había pensado en mí y había reservado gracia para mí desde antes de los tiempos de los siglos. A mí, a Henry Florian, que lo que merece es ser condenado, oigan, a la perdición eterna. Pero cuando yo pedí misericordia, como pidió misericordia ese ladrón, y pedí perdón, Dios me lo dio. 2 de mayo de 1993. Y lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, a ese ladrón en la cruz, que ya Dios había reservado gracia para ese ladrón, mi hermano, mi amigo. ¿Qué tenía de bueno este hombre que pudo haber movido a Cristo a salvarlo? Absolutamente nada bueno tenía. No hubo nada antes de su conversión y tampoco tuvo tiempo para hacer nada después de su conversión. Este ladrón no se bautizó. No por eso deje de bautizarte. Tú que no has aceptado a Cristo todavía, hay que bautizarse. Este ladrón en la cruz no se bautizó, no perteneció a ninguna iglesia visible, nunca tomó la Santa Cena del Señor, nunca pudo haber hecho ninguna buena obra. Pero a pesar de todo eso, Cristo le ofreció la vida eterna. Mi amigo, hermano, al igual que ese pecador, ni tú ni yo tenemos nada que podamos presentar delante de un Dios que es infinitamente santo y justo, que nos haga merecedores de su favor. Dice el profeta Isaías que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia delante de Dios. Recuerda las palabras de Pablo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Cristo, cuando tú lo aceptas, su justicia nos hace justo delante del Padre. Por nosotros mismos no tenemos justicia propia. Lo que tú y yo podemos hacer es aceptar humildemente el regalo que Dios nos ofrece de pura gracia. Y todo eso por medio de la fe. Lo único que hizo este ladrón fue creer, depositó su confianza en Jesús, sus pecados, y aceptó estar en la presencia de Dios justificado. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es por la fe para que sea por gracia, porque tú no haces nada al creer excepto extender tu mano para tomar la mano de Jesús para que Él te dé salvación y vida eterna. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio, mis hermanos? Este relato nos muestra también el impresionante poder que tenía la verdad de Dios para salvar a los pecadores. El poder de la verdad. Este hombre recibió unas pocas cosas del Evangelio presentadas de una manera totalmente inadecuada, pero esas migajas del Evangelio fueron suficientes por el poder del Espíritu Santo para traerle salvación a este pecador. Ya terminando, recuerda, mi hermano, que Dios transforma al pecador por medio de la verdad aplicada a la mente y al corazón bajo el poder y la eficiencia del Espíritu Santo. Dios nos hace nueva criatura en Cristo para que vivamos una vida como la que Él vivió, sin pecado. Por mí mismo no puedo lograrlo, pero en el nombre de Jesús nosotros podemos vivir una vida sin pecado. Así que, mis hermanos, no desmayemos en presentar el Evangelio a nuestros familiares. No desmayemos al presentar el Evangelio a nuestros amigos, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y es esa misma verdad del Evangelio que Dios usa para salvar a los pecadores. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.